¿Te habías preguntado la diferencia entre conductismo, cognitivismo, conectivismo y neurociencia? ¿En qué se basan estos enfoques? En este video te ayudaremos a comprender cada una de ellas. A través del tiempo, el hombre se ve en la necesidad de resolver problemas para ir alcanzando una mejor calidad de vida. Como dijo Antonio Páez Pinzón, sin problemas, el hombre no hubiese evolucionado y la herramienta clave ha sido la creatividad. Es así como el ser humano crea teorías de aprendizaje. Estas teorías son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista y argumentos que integran elementos biológicos, sociales, culturales y emocionales. Es un tema donde se muestra la importancia que juegan estas teorías de aprendizaje en la educación, debido a que generan una visión sistémica del proceso de aprendizaje, lo que permite la toma de decisiones a la sociedad sobre cómo conducir el proceso educativo. La siguiente matriz aborda algunas de las principales teorías de aprendizaje, como lo son las neurociencias, el conductismo, el conectivismo y el cognitivismo. El conductismo es una rama de la psicología que trata de entender, explicar y predecir el comportamiento humano y animal en base a los estímulos presentes en su entorno. En su forma más radical, asume que todos los comportamientos son o bien una respuesta producida a un elemento del entorno o a una consecuencia de la historia del individuo. El conductismo en la educación puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimiento de los alumnos, su comportamiento o su actitud hacia las clases. Debido a ello, muchas de sus técnicas siguen utilizándose hoy en día tanto en el ámbito de la educación formal como en otras áreas menos reguladas de esta teoría, donde nacen ideas como la de los refuerzos y castigos, el condicionamiento clásico y operante, la habituación y sensibilización. Podríamos decir que sus principales características serían centrar el aprendizaje más en el profesor que en el alumno y en una evaluación para saber si el alumno ha conseguido los objetivos marcados. Sin embargo, al momento de conseguir un objetivo no se tienen en cuenta los procesos humanos, sino que se omiten deliberadamente. En este enfoque, el profesor es el orador y el alumno es receptor de los contenidos. El cognitivismo, por su parte, es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Dicho de otro modo, se interesa por la forma en que la mente humana piensa, aprende, percibe, recuerda y resuelve problemas. De esta manera podemos decir que el cognitivismo se caracteriza porque su conocimiento es funcional y significativo. Así ayuda al estudiante a organizar y relacionar una información con el conocimiento ya existente. Las diferentes condiciones ambientales forman parte del proceso de aprendizaje, por lo que se debe proporcionar a los jóvenes las condiciones necesarias que permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar situaciones o contenidos educativos y de la vida diaria desde su propia perspectiva. Las explicaciones, ejemplos, demostraciones forman una guía para un adecuado aprendizaje y son considerados como instrumentos para guiar de una forma adecuada el aprendizaje. Esta corriente se enfoca en los procesos mentales del aprendizaje y cómo estos se guardan en la memoria, en la forma de cómo se almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro. De hecho, la memoria se define como un conjunto de procesos mentales. Por otro lado, el conectivismo es una teoría del aprendizaje que ha sido desarrollada en base al análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. El conectivismo es la combinación del constructivismo y el cognitivismo para el nuevo aprendizaje de esta era digital y globalizante. La misma trata de explicar el aprendizaje complejo, no como una actividad individual en un mundo social digital en rápida evolución, sino como la interacción entre varios. En teoría, el aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. Dentro de este paradigma se pueden conectar fuentes o nodos.
Esto se refiere a saber relacionar las diferentes fuentes de información. Por ejemplo, si estoy paseando en el Twitter y me encuentro con un tweet que me llama la atención sobre un tema, puedo a través del hashtag buscar más información, luego por Google, encontrar una serie de fuentes confiables e ir navegando para profundizar. Adicionalmente se contrastan opiniones, por lo que no se toman como ciertos los planteamientos del primer enlace que se encuentren. Hay que investigar y conocer las distintas perspectivas de un mismo tema, con el fin de llegar a un conocimiento que pueda ser útil. El conectivismo tiene un conocimiento almacenado, es decir, que reconoce que el ser humano no es el único capaz de almacenar conocimiento. Actualmente existen millones de repositorios y gestores de conocimientos digitales en el mundo conectados entre sí. Solo un clic de distancia inclusive se tiene conocimiento actualizado, ya que en la red cada segundo se está publicando cantidad de información actualizada y confiable de distintos temas. Sin embargo, en las bibliotecas físicas el nivel de actualización es más lento. Por eso se plantea que la importancia no radica en todo lo que sabes actualmente, sino en lo que puedes llegar a aprender. Es decir, es más relevante el conocimiento que adquieres mañana que el que tienes hoy. Bajo esta premisa están diseñados los tutoriales y foros de ayuda en Internet, donde puedes encontrar soluciones a hipótesis, planteamientos o dudas comunes. La neurociencia o neuroeducación es un enfoque que se da para intentar que el aprendizaje sea acorde al desarrollo de nuestro cerebro, ya que el mismo se encarga de unir los pensamientos, los sentimientos y las actuaciones de manera que las respuestas sean apropiadas y no de maneras apresuradas o exaltadas. La misma combina la emoción con el aprendizaje, por lo que se enseña a las personas a identificar qué tipo de emoción están sintiendo para no reaccionar impulsivamente a ellas, y así poder dar una respuesta más acertada. La gestión de las emociones tiene que ser utilizada para potenciar el aprendizaje. Además, se fundamenta en la plasticidad cerebral, la cual es la capacidad del cerebro a la hora de cambiar físicamente para adaptarse a los estímulos y los hábitos de manera útil para el individuo. Y cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, este deja una huella en el modo en el que las neuronas del cerebro se conectan entre sí. Para garantizar un aprendizaje de calidad se establecen tiempos atencionales, es decir, los periodos por los que una persona puede centrar la atención en un canal de información sin distraerse o fatigarse. Se considera que el tiempo máximo que la mayoría de personas puede estar concentrada en una tarea es de 40 a 45 minutos. Por lo tanto, las clases magistrales que sobrepasan este límite de minutos resultan poco eficientes ya que varios minutos son desaprovechados. La neuroeducación fusiona los conocimientos sobre neurociencia, psicología y educación. Este enfoque permite combinar diferentes ciencias con el fin de garantizar el aprendizaje, todo esto de la mano del funcionamiento del cerebro. Por otro lado, se identifican las causas neurológicas que se pueden relacionar con el fracaso escolar, como es el ejemplo de la dislexia y otros trastornos de aprendizaje que dificultan la evolución de los alumnos. Y es la neuroeducación la que nos ayuda a enfocarnos en las mejoras de las estrategias del desarrollo educativo y los procesos de enseñanza, estableciendo un puente entre la neurología y las disciplinas que engloban a la educación, la hace ser una de las enfoques más prometedoras. Ahora haremos una breve comparación entre nuestros enfoques ya previamente vistos. De esta manera se puede decir que el conductismo, a diferencia del cognitivismo, no enfatiza el pensamiento ni el razonamiento mental, sino que aprende a través de la repetición, la memorización, los estímulos y los refuerzos. Es decir, se basa en la asociación entre estímulos y respuestas. Y por su parte, el cognitivismo se enfatiza en los procesos mentales como la asimilación y la acomodación. Sin embargo, si comparamos el conectivismo con el conductismo, rápidamente notaremos que este último no contribuye a la configuración de un nuevo escenario, sino que se estanca en la metodología obsoleta, objetiva y rígida que utiliza la conducta como marco de referencia, y el conectivismo se enfoca en el aprendizaje a través de un proceso de conexión colaborativa. Por el contrario, el conectivismo puntualiza la importancia en saber dónde se encuentra la información, saber quién conoce la misma y tratar de referirse a los retos del conocimiento y la transferencia organizacional.
Nos resulta todo lo opuesto al cognitivismo, ya que esto utiliza el proceso de entrada y salida de información manejando la memoria y desarrollando planes, objetivos y metas fijas. El conectivismo, a diferencia de la neurociencia, no estudia el sistema nervioso ni sus funciones, sino que se basa en el almacenamiento y en relacionar las diferentes fuentes de información. Así pues, la neurociencia se aplica en toda área en que una persona interactúa. No obstante, el conductismo detiene la participación activa y creativa del alumno. De igual forma, el cognitivismo explica la dimensión psicológica o funcional del proceso enseñanza-aprendizaje, y no como la neurociencia, que se centra en cómo aprenden las personas y cómo funciona el cerebro. Finalmente, podemos decir que en el aprendizaje existen infinidad de corrientes y teorías que como educadores podemos aplicar para el mejor desarrollo integral del estudiante. Dicho esto, necesitamos conocer cuál se ajusta a las necesidades y capacidades de cada alumno, y es de suma importancia valorar el esfuerzo realizado por ambas partes en el proceso educativo y continuar utilizando métodos que no solo busquen que una idea, conocimiento o término llegue al escolar, sino que sea a largo plazo, pudiendo él mismo aplicarlo correctamente. Los que confían en nosotros nos educan. George Eliot. ¿Te habías preguntado la diferencia entre conductismo, cognitivismo